la bienvenida a todos. Agradecemos su participación en esta charla, la cual se realiza con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien ha destinado recursos para el fortalecimiento del sector productivo del país como parte de su misionalidad. Junto con Icontec, durante el año 2022 ha trabajado en el desarrollo de 80 documentos normativos que impactan positivamente la industria colombiana, en este particular al sector de la construcción. Entonces, como lo mencionaba Jesús, vamos a continuar con este tercer y último segmento en las charlas de construcción sobre el tema de Building Information Modeling. Jesús, por favor, me confirma que se está viendo bien la pantalla. Sí, perfecto. Listo, Adelante. gracias. Bueno, entonces, en el sector de materiales y nuevas tecnologías para la construcción, este tercer segmento es sobre novedades normativas para Building Information Modeling y estaremos dando esta charla Oscar Girata en la segunda parte y iniciaré yo eh, esta charla con, con este contenido. Vamos a iniciar entonces con una introducción al proceso de normalización. Luego pasaremos a eh, ver de qué se trata el Comité Nacional para Normas de BIM, el Comité Internacional y cómo vincularse. Luego daría a conocer los recursos para participar en la elaboración de normas, para participar en la elaboración de normas en desarrollo y para consultar las normas publicadas, y terminaremos con la información ya sobre las normas de mayor relevancia para BIM. Entonces, bueno, el primer punto es la introducción al proceso de normalización. Esta introducción es importante para conocer por qué se hacen las normas, cómo se hacen y acercarse un poco a esta actividad que puede ser muy lejana, muy ajena en algunos casos, si uno no está involucrado en, en el medio que usen directamente, puede que no se tenga mucho conocimiento al respecto. Entonces, inicialmente, ¿para qué las normas técnicas? Bueno, las normas surgen o se elaboran cuando se ha identificado una necesidad. Esta necesidad puede ser a partir de algún problema que se haya presentado en el desarrollo de alguna actividad. Un ejemplo muy claro, digamos, a nivel mundial y muy claro de entender es, por ejemplo, con em, el uso de los contenedores para transporte de mercancías. Estos contenedores todos necesitan tener unas dimensiones estandarizadas con ciertas tolerancias que permitan que puedan transportarse por diferentes medios de transporte, ¿sí? Como camiones, barcos, etcétera, y que puedan ser también manipulados por estas grúas de carga que hay en los puertos y estaciones de transferencia también en los trenes y demás. Se necesita entonces que toda esta infraestructura sea la misma em, en cada país y en todo el mundo para que no vaya a haber ningún problema en el transporte, pues, de estos elementos. Asimismo pasa con todos los elementos de construcción. Hay normas para el cemento, para las barras corrugadas, para los bloques de mampostería de concreto y de arcilla, para las tuberías, para casi todo, bueno, si no decir para todos los elementos de construcción. Hay normas técnicas de producto y hay normas técnicas de ensayo con las cuales se evalúan los requisitos de estas normas. Y estas normas de BIM, digamos que en el mundo pues ya hace algún tiempo que existen, pero empezaron a tomar fuerza a partir de la serie 19.650 que se publicó en el 2020, que eso pues les vamos a hablar más adelante. Entonces las normas establecen disposiciones, ya sean requisitos o recomendaciones, para uso común y repetido con el fin de lograr un orden óptimo con respecto a problemas, pueden ser reales o potenciales en un contexto dado, ya sea de país o de alguna actividad económica. Bueno, aquí algo importante, perdón, me vuelvo, es que las normas técnicas son documentos de carácter voluntario por naturaleza, a menos
que una autoridad gubernamental las utiliza como base para la regulación técnica. ¿Esto qué es? Que por medio de un acto administrativo como una resolución o un decreto, la referencia de tal forma que ya se vuelven de obligatorio cumplimiento. O también pueden volverse obligatorias si se consienten así por voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que en un acuerdo contractual, por ejemplo, una empresa que necesita adquirir un producto, en sus términos de contratación puede decir que lo compra si el producto cumple con cierta norma técnica. En este caso, pues también sería obligatorio para poder satisfacer esta condición contractual. De lo contrario, las normas no tienen carácter vinculante y son aplicadas voluntariamente pues, por la persona o la organización que así lo considere. Ahora, ¿quién publica las normas? ICONTEC, como organismo nacional de normalización, según el decreto 1595 de 2015, es quien es el facilitador del proceso de normalización y quien publica las normas técnicas colombianas. ICONTEC es una organización privada, también es importante tener claro eso, muchas veces se tiene el concepto de que ICONTEC es público o mixto, pero no, ICONTEC es una organización privada de su creación en 1963. Y en este campo, la misión de ICONTEC es promover, desarrollar y guiar la aplicación de normas técnicas colombianas y demás documentos normativos para la obtención de una economía óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y facilitar las relaciones cliente-proveedor a nivel empresarial, nacional o internacional. Aquí hablamos de documentos normativos, normas técnicas colombianas y demás documentos normativos, porque hay otros tipos de documentos como guías técnicas colombianas, que a diferencia de las normas que presentan requisitos, las guías son más orientativas. Hay otros tipos de documentos como las especificaciones normativas disponibles, las adopciones idénticas, las adopciones internacionales disponibles, las normas técnicas sectoriales, así como también normas técnicas de empresa. Y bueno, si Icontec es quien publica las normas, ¿quién es Icontec quien las elabora? La respuesta es no. Y como les decía, Icontec es un facilitador del proceso, pero son los comités técnicos de normalización quienes elaboran las normas y son responsables pues, del contenido técnico de estas. Y los comités técnicos de normalización em, son un conjunto interdisciplinario de profesionales integrado por representantes de la industria, consumidores e intereses generales que mediante consenso establece requisitos fundamentales de calidad, seguridad, protección a la salud y al medio ambiente para productos, servicios, procesos o sistemas. Aquí en la gráfica vemos algunas de las partes interesadas que pueden estar involucradas en los comités técnicos. Es Icontec, en compañía de un presidente del comité que sí hace parte que debe ser parte de una organización afiliada de Icontec o de una organización del gobierno, quienes en conjunto lideran el comité técnico. Y pues la idea es que haya la mayor pluralidad en los participantes del comité y para que así para que haya un balance de intereses y que ningún interés en particular se vaya a ver beneficiado. Lo ideal es que haya gremios, entidades de servicio público cuando aplique, industria es fundamental, instituciones educativas, el gobierno, que ahí está con la figura de un capitán de un barco, porque son, digamos, quienes eh, bajo políticas a veces son quienes dan el direccionamiento al comité de los documentos normativos que se necesitan, que fue el caso para la creación de este comité. Ahora les comento más al respecto. Y también pues es ideal que hayan consumidores. Ahora, ¿cómo se elaboran las normas? Hay un procedimiento
digamos que es muy similar en el mundo entre los organismos de normalización del mundo. Claro que cada país y cada organización pues tiene sus particularidades. eh, y así nosotros hemos modificado nuestros procedimientos con el fin de que puedan ser mucho más ágiles y responder rápidamente pues a las necesidades del mercado. A continuación, este es el proceso típico em, que pues, se ha manejado hace muchos años, em, pero aunque sea el tradicional, no necesariamente todos los documentos deben seguir este mismo proceso. Como les mencioné, dependiendo del tipo de documento, em, si es una norma de producto o de método de ensayo, entre otras características, pueden haber algunas variaciones en el proceso y asimismo puede demorarse menos, puede ser un proceso muy ágil o en algunos casos puede ser un poco más largo. Pero en promedio, digamos, nosotros hablamos que una norma puede demorarse alrededor de un año en la elaboración. Cuando son adopciones idénticas, se espera que el proceso sea menor, de máximo 10 meses, pero se espera que sea menor. Y ya cuando son normas que son elaboradas, digamos, con información propia del país, que no tienen documentos de referencia, sino que tiene que elaborarse desde cero, por decirlo así, pues eh, pueden tomar un poco más de 16. Se espera que no tomen más de 16 meses, pero pueden ser documentos un poco más complejos y demorados. En este proceso entonces comienza en la parte de arriba con una factibilidad de planeación, que es cuando se identifica la necesidad y se evalúa si es prioritaria para el país. Una vez se ha definido que un tema es prioritario para el país, entra entonces al plan de normalización del comité y al em, al plan de normalización nacional, que pues ese es el documento em, principal que tiene Icontec, que direcciona los temas que se van a trabajar en el país durante un año. Si hay un comité técnico entonces que estudia el tema, se lleva el tema al comité para que entre los expertos que son miembros del comité estudien el documento y una vez se tiene consenso sobre el contenido técnico del documento, entonces se aprueba a la siguiente etapa, que es el paso a la consulta pública. En la consulta pública ya se pone a consideración del público en general los documentos que aprueba el comité. Estos se publican en la página de Contec y cualquier persona puede ingresar a la página, revisar cuáles son los documentos que están en consulta y ya para emitir concepto o hacer comentarios, sí debe registrarse en la página de Icontec, en nuestro portal que se llama iConecta, pero es un registro totalmente gratuito y este registro es necesario, digamos, para tener la trazabilidad de las personas que consultan los documentos y así como tener los contactos en el caso de que hagan comentarios, poderles informar sobre el tratamiento que se les ha dado. Entonces, bueno, eh, los conceptos en la consulta pública pueden ser de aprobación, desaprobación o abstención, y pueden hacer también comentarios de tipo técnico editorial. Si hay comentarios durante la consulta pública, el documento vuelve al comité para que éste le dé tratamiento a cada uno de sus comentarios. Y una vez le ha dado tratamiento a los comentarios, ya el documento pasa a la etapa de aprobación. En esta etapa de aprobación se surten una serie de etapas internas en Icontec para pues asegurar que el contenido del documento está bien, que está bien diagramado y pues que va a salir eh, ojalá sin errores, es lo que se busca. Y luego pasa a la etapa ya de edición y difusión, que es donde se hacen charlas, foros, artículos para dar a conocer las normas y que se apliquen. Y es un proceso cíclico porque las normas pueden entrarse a revisar en cualquier momento, ya sea para reaprobarlas si el contenido técnico sigue siendo vigente, para anularlas si se ha identificado algún motivo por el cual una norma ya no es necesaria, o para actualizarla si se han identificado errores o requisitos que es necesario actualizar. Bueno, entonces en cuanto al Comité Nacional, el Comité Nacional para BIM, el internacional y cómo vincularse, iniciamos con
Los niveles de normalización. En lo más alto está la normalización internacional, donde está la Organización Internacional de Normalización, la ISO, donde se participa donde participan los países y los países participan por medio de sus organismos de normalización nacional, como es el caso de ICONTEC. Entonces, para participar en las normas ISO es necesario que se participe por medio del ICONTEC y por medio de los comités técnicos de normalización. En la normalización regional está, por ejemplo, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Aquí también se participa por país. En la normalización nacional está, pues, ICONTEC. Y en Colombia tenemos normalización territorial, que es para agremiaciones o sectores particulares, sectores económicos particulares. Aquí, por ejemplo, está Fede Lonjas, que trabaja por medio de las unidades técnicas de normalización. Esto puede entenderse como una tercerización del proceso de normalización. eh, eh, pero bueno, la idea no es profundizar en este tema. Es las opciones que tenemos. Bueno, en cuanto a la participación en el Comité Internacional ISO, hay un comité técnico que es el 59, que se llama Buildings and Civil Engineering Works, lo que traduce edificaciones y obras de ingeniería civil, que fue el nombre que le dimos a nuestro comité nacional. Aquí Colombia está como participante observador, es decir, que nosotros seguimos las normas y el trabajo de este comité, pero no tenemos voz ni voto. Pero asimismo no tenemos responsabilidades en cuanto a la obligación de votar los documentos que salen a consulta. Esta es la estructura de ese comité 59. Los subcomités que están con flechita son los subcomités en los que participamos o los temas que trabajamos en el comité nacional. Y el que está en amarillo es el principal, el de principal interés en este momento y del cual estamos dando la charla, y es el tema de BIM. Ahora, en este subcomité 13 se llama Organización y Digitalización de la Información sobre edificaciones y obras de ingeniería civil, incluyendo Building Information Modeling, BIM. Aquí Colombia sí es un país participante, es decir, que tenemos voz y voto. Y por eso mismo nosotros recibimos las votaciones de los documentos internacionales que se están desarrollando y podemos hacer comentarios sobre estos. Recientemente es el caso, por ejemplo, de la 19.650 parte 4. Esa ya pasó por una fase de consulta pública y la parte 6 está en desarrollo. Entonces es importante tener esto en cuenta porque si queremos hacer comentarios sobre el documento, hacer propuestas y demás, lo podemos hacer ya que somos miembros participantes. Ya con esta información del Comité Internacional, entonces era como la explicación para informarles cómo y por qué se creó el Comité Nacional. Entonces, eh, como les mencionaba, se le dio el nombre de Edificaciones y Obras de Ingeniería Civil, igual que el Comité Técnico número 59 de la ISO. Este comité se creó en 2020, a finales de 2020, por solicitud del Departamento Nacional de Planeación. Ya se había formulado la Estrategia Nacional BIM 2020-2026 y en esta estrategia se establece que se debe crear un marco colaborativo para adoptar estándares, guías, plantillas, etcétera. A raíz de esta necesidad, entonces se creó este comité nacional. Y bueno, inicialmente la idea era trabajar los temas de BIM que están enmarcados en este punto, organización de la información en los procesos de diseño, fabricación y construcción, pero la idea es no limitarse a estos temas, sino que también, como las normas se complementan con las de otros subcomités, podemos trabajar estos otros temas que están en el ámbito de trabajo del comité. A la fecha, el comité tiene 24 normas publicadas. Varias de las normas hacen parte de una serie de normas. ¿Sí? Aquí puse inicialmente, por ejemplo, la NTC ISO 19650, que es la de organización
y digitalización de la información en edificaciones y obras de ingeniería civil, incluyendo el BIM, gestión de la información usando el BIM. Ya hay 4 partes publicadas, la 1, 2, 3 y la 5. La 4 ya está en proceso de adopción y la 6 se está desarrollando en la ISO. Está también, por ejemplo, la NTC ISO 15686, edificaciones y activos construidos, planificación de la vida útil. Esta salió recientemente y se compone de 10 partes. Y asimismo, pues hay otras series de normas y algunas normas individuales. Entonces, pues en total en este momento tenemos 24 normas, hay otras 2 en desarrollo y el Comité Internacional tiene 9 normas en desarrollo. Entonces, eso nos da una idea también de lo que se viene y de lo que se sigue trabajando en este tema. Ahora, si desean vincularse al comité, en la página de normalización y conecta, que ahorita les informo cómo es el acceso, ahí es donde se gestiona el proceso de normalización, desde que se pueden hacer solicitudes para estudiar nuevos temas, es donde también se consultan los documentos que están en consulta pública y cada comité técnico tiene una página. Entonces, en este caso, la página del comité 254 es la que se está visualizando. Para inscribirse hay que entrar a la página del comité y dar en el botón de inscribirse. Con eso ya pueden tener acceso a el listado de normas que ha elaborado el comité, a las normas, a los proyectos que están en desarrollo, a las normas que están en la etapa de consulta pública, a la información de las reuniones que va a tener el comité. Estas pestañas son públicas y estas 2 últimas de miembros y documentos sí son exclusivas para quienes estén inscritos en el comité. En la parte de miembros pueden ver todas las organizaciones que están inscritas en el comité y quién es el delegado principal. Y en la parte de documentos, esta es bien importante porque pueden acceder a los documentos en estudio, así como a los documentos, a las normas internacionales de referencia, que en este caso son normas ISO, que no están para descarga por cuestiones de derechos de autor, pero pueden acceder y visualizarlas por medio de la página. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de participar? Y principalmente, el mayor beneficio es que se recibe un bono de obsequio de la norma en que se haya participado en al menos el 75% de las reuniones en que se estudió dicho documento. ¿Qué quiere decir esto? Si una norma se estudió en 4 reuniones, por ejemplo, eh, hay que haber participado en 3 de estas reuniones con el fin de que le den el bono para obtener la norma totalmente gratis. Em, pero muchas normas, digamos, salen en 1 o 2 reuniones, entonces digamos que es un beneficio teniendo en cuenta el costo de estas normas, ¿no? Como les mencioné ahorita, ya hay 24 normas publicadas. El costo total de estas normas, si se fueran a comprar, es de poco más de 5 millones, como 5.200.000, algo así. Entonces, si se evalúa como el beneficio de participar en las reuniones, que en la dinámica que viene trabajando el comité son reuniones mensuales de máximo 3 horas, eh, pues digamos que es un buen beneficio el hacer parte de estas reuniones y el comité y pues contribuir en el proceso para poder obtener estas normas de forma gratuita. Ahora, otro beneficio es conocer y entender el contenido de las normas mediante las discusiones de los documentos. Cuando los documentos se están revisando, muchas veces salen cuestiones de terminología que se ajustan, se discuten, se entienden el por qué se usan esa terminología o a veces en las discusiones también se entiende el porqué de ciertos requisitos. Entonces, digamos que es un espacio de interacción muy interesante para pues los expertos, sí, para los profesionales del sector. Ahora, también en estos comités hay expertos en la materia de todos los sectores, ¿sí? De la academia, de la industria, del gobierno.
Entonces son espacios muy interesantes de discusión. Se tiene acceso a la información generada en el comité, que es lo que les mencionaba por medio de la página del comité, que pues se puede acceder a las normas, a las actas de las reuniones, a los documentos internacionales de referencia y demás. Se conocen las tendencias del sector, esto pues porque los temas que se están normalizando, digamos que es algo que es importante para el país y lo que está en el plan de normas para trabajar a futuro también pues son necesidades que se han identificado y se sabe entonces qué es lo que se va a empezar a aplicar a futuro. Les llegan las notificaciones de las consultas públicas. Ahí no tienen, digamos, que entrar en todo momento a la página de Icontec para ver qué ha salido, sino que si están inscritos en el comité, les llega directamente la notificación para que puedan consultar el documento. Y bueno, y hay otros beneficios de nacional, por ejemplo, que se ayuda a la competitividad de las organizaciones, esto por medio de la optimización de recursos, la reducción de costos por la mejora de procesos, el entendimiento entre las normas, hay una cooperación tecnológica, una comprensión mutua, que hacen que esta participación en los comités pues sea un ejercicio muy interesante y muy enriquecedor. Bueno, ya para terminar esta parte mía, los recursos para participar en la elaboración de normas en desarrollo y para consultar las normas publicadas. Inicialmente tenemos iConecta. Esta es la página de Icontec, donde se gestiona todo el proceso de normalización. Esta es la página de inicio. Ahí se puede visualizar los documentos que están en consulta pública por sector o pueden filtrar también aquí en esta pestaña por comités técnicos. Ahí ya es preferencia de cada uno cómo quiere entrar a consultar los documentos. Y aquí en el buscador o entrando también por comités, pueden buscar por número 254 o por el nombre del comité, edificaciones y obras de ingeniería civil, para llegar a la página del comité e inscribirse. Este es un recurso bien importante, la sala de consulta virtual. Aquí pueden registrarse con su correo electrónico personal. No tiene que ser un correo institucional, puede ser cualquier tipo de correo. Aquí lo importante es que el registro es personal, ¿sí? La persona que desee se registra y puede acceder a todo el catálogo de normas y publicaciones de Icontec. Se pueden consultar de forma gratuita mientras se tenga la sesión abierta. Ahí va el punto. Como es un servicio gratuito, una vez se cierra la sesión hay que esperar una semana para poder acceder nuevamente. Pero digamos que pues facilita mucho para conocer una norma y pues ya si uno necesita el acceso permanente, también por medio de esta sala se puede acceder a la tienda para, si es el caso, adquirir la norma de interés. Y pues repito, este es un recurso para consulta personal. El siguiente recurso es eCollection, que está más orientado a las organizaciones. Es un servicio por suscripción, por suscripción anual. Y a diferencia de eCollection, aquí se les da un usuario y una contraseña para la organización. Entonces, todos los colaboradores de la organización con este usuario y contraseña pueden acceder a la colección también que hayan adquirido desde cualquier dispositivo y en cualquier momento sin ninguna restricción. Y bueno, y este último, digamos que no es un recurso como tal de Icontec, sino que es para recalcar que desde Minvivienda venimos pues trabajando de la mano en este tema de BIM y en la página de ellos hay una parte en la parte de biblioteca, ahí se puede acceder a los estándares nacionales y aquí también está el acceso a la sala a la sala de consulta virtual que les mencioné ahora, así como también pueden acceder a cada una de las normas en la tienda virtual para adquirirlas. Ya si desean consultarlas, no, pues no es dando clic directamente en estos, eh,
en estas imágenes, porque lo que los va a dirigir es a la tienda virtual, sino por medio de la sala de consulta. Y ahí pueden entonces acceder de forma gratuita a las normas. Entonces, bueno, la invitación es a que se vinculen al comité. Vincularse no implica que deban participar en todas las reuniones. Pueden vincularse al comité y estar como observadores para conocer la información que se va generando, para que reciban las notificaciones de consulta pública y pues mucho mejor si desean participar en las discusiones del comité y asimismo entre más personas y más partes interesadas estén involucradas, pues asimismo se enriquecen las discusiones y salen mucho mejor los documentos que se publican. Entonces, bueno, cualquier duda, estoy atento y voy a darle la palabra entonces a Oscar para que continúe con información de las normas de mayor relevancia. Adelante, Oscar. Muy bien, estupendo, muchas gracias Julián. Ha sido todo un recorrido por el proceso de normalización y bueno, qué bien que el comité se fortalezca y que muchas personas se vean cautivadas y motivadas a participar del proceso. Vamos a hablar un poco nosotros acerca de lo que implica o de los procesos que están inmersos en las normas o de qué manera las normas se involucran con los procesos. Hay una pregunta que normalmente se formula cuando se va a usar las normas o cuando preguntan, bueno, y ahora qué? Ya están las normas, ¿cómo las debemos usar? De esa manera, ¿qué deberíamos procurar? Lo primero que hay que observar o que se invita a observar es el ciclo de vida del activo. Entonces, en el ciclo de vida hay diferentes actores. Si nos referimos a la AIA y al plan de trabajo RIVA, nosotros nos vamos a encontrar, nosotros nos vamos a encontrar con que, por por ejemplo, tenemos la agencia o lo que tiene que ver con la gestión de permisos y con la gestión de contratos. Tenemos al propietario, quien quien establece la estrategia, quien establece la necesidad a la hora de gestionar el activo. Tenemos a los diseñadores. Normalmente el diseñador en este caso es quien dirige y quien establece cómo se va a solucionar la necesidad del propietario. Los consultores de diseño son quienes ya desarrollan todos los aspectos técnicos que fortalecen y que permiten que la solución sea ejecutable. Tenemos a los constructores, que normalmente es el contratista o la empresa que construye, más no quien ejecuta la tarea tal vez. Y finalmente tenemos a lo que aparece aquí como trade constructors, que corresponde a los contratistas, quienes ejecutan la tarea puntual. La tarea de colocar un pavimento, la tarea de desarrollar una excavación, la tarea de construir la estructura o construir las redes, ¿cierto? Teniendo eso en cuenta, utilizando un poco el plan de trabajo RIVA, ¿cierto? El RIVA Plan of Work, nosotros podemos entender el ciclo de vida, lo podemos entender en siete momentos particulares. El primer momento es la estrategia. En esta estrategia normalmente quien participa o quien evalúa qué es lo que se necesita es el propietario y de esa manera se traza un norte. Entendida esta estrategia, hay un momento en el que se hace una planeación. Entonces ya se invita a participar a diferentes actores para que ocupen y concentren sus esfuerzos en establecer cuáles serían los pasos a seguir para llegar a construir ese activo y posteriormente gestionarlo. Luego vendría todo el proceso de diseño, un diseño con uso del BIM. Por eso aquí aparece algo muy especial, es que aparece un momento en el diseño que es la coordinación espacial, porque la idea es darle un sentido espacial y utilizar el BIM de manera adecuada para tomar decisiones.
Finalmente viene el proceso de manufactura y construcción, en el cual se gestionan permisos. Algunas empresas llaman a esta etapa la preconstrucción. Se construye, finalmente se hace la entrega y el cierre. Por último, y aquí viene algo importante, este proceso de normalización no termina en la construcción, sino que este proceso de normalización busca facilitar el uso de buenas prácticas, el uso del BIM, el uso de la gestión de la información, inclusive en la etapa de operación y mantenimiento, la etapa de uso del activo, que es quizá la etapa más extensa, pero que normalmente la marcamos como una sola etapa de todo el proceso. Entonces, de las normas que nos ha mencionado Julián, ¿cómo podríamos entender o qué deberíamos comprender? Lo primero es que las normas nos ofrecen buenas prácticas, como lo decía Julián, que si todos adoptamos prácticas similares, gestionar un proyecto, generar un producto, va a ser más fácil para todos. Y eso nos beneficia de muchas maneras económicamente, la reputación, el tiempo que consumimos para desarrollar los productos. En ese orden de ideas, ¿qué tenemos? Cuando hablamos de crear el producto, ¿sí? Y cuando hablamos de crear el producto en este ejercicio de normalización, es importante que recordemos que el centro de la producción es la información. Cuando nos hablan del BIM, la gente cree que nos concentramos en el diseño. Ya vimos en el ciclo de vida del activo que no solamente estamos hablando de diseño. Pues bien, aquí no solamente estamos hablando de lo que comprendemos como el BIM, que muchas veces lo comprendemos o lo entendemos como si fuera la maqueta tridimensional del proyecto, ¿no? Sino que es también toda la información, toda la información que se puede producir respecto al proyecto. Entendiendo esto, ¿qué tenemos? Tenemos que para crear el producto de manera adecuada, hay toda una serie de estándares que ya están apropiados y que podemos usar para que las diferentes partes que participan en el desarrollo, en la gestión del activo, se estructuren según esa estandarización. La primera norma es el estándar ISO 12006, la NTC ISO 12006, en sus partes 2 y 3, que nos hablan cómo podemos estructurar toda la información. Nos cuentan una historia bastante consistente acerca de cómo estructuramos ese producto que es la información para toda la gestión. Entonces, hay un estándar que trabaja específicamente la estructura de la maqueta tridimensional y nos permite establecer también los datos asociados a esa maqueta tridimensional, que es el estándar IFC. Entonces, la NT ISO 16739 es una ISO que nos da el entendimiento de cómo debe funcionar. La podemos citar en nuestros requerimientos. De esa manera vamos a poder decir que nuestro producto debe estar en el producto tridimensional alineado al IFC y en su estructura alineado a la ISO 12006. Una vez gestionado el producto de esa manera, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos establecer catálogos electrónicos de información, pero cada empresa puede pensar los catálogos de una manera, lo que hace complejo que si tenemos muchos participantes en el proyecto, todos entendamos nuestros catálogos. Aquí hay una estructura que nos facilita entendernos entre todos. Entonces empezamos todos a hablar un mismo idioma. Esto es lo que permite la ISO 16757, la NTC ISO 16757. Adicional a ello, nosotros podemos gestionar los contenedores de información. Listo. Entonces los contenedores de información nosotros podemos gestionarlos de acuerdo a la ISO 21597 y los diccionarios que son los que van a permitir que todos los datos fluyan en las direcciones que deben fluir de manera clara, de manera consistente y segura. Tenemos la ISO 23386 que nos permite construir esos diccionarios
Esos diccionarios son el puente entre la información de las diferentes plataformas. Entonces aquí tenemos una herramienta que nos va a permitir hacer algo que tanto deseamos, que es trabajar la interoperabilidad. Entonces, noten que para generar un producto consistente y que la información, que es ese producto que queremos, ese producto que abarca el BIM, el uso del BIM, nosotros ya tenemos un grupo de estándares en nuestro idioma listos para usarse que facilitan que todos empecemos a organizarnos de una manera similar. Cada empresa mantendrá su identidad, pero la estructura global va a ser fácil de entender. Esto en cuanto a la creación del producto. Adicional a ello, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos tener más claros los conceptos bajo los cuales se tienen que crear todos los diccionarios, y esto aplica a todos los procesos que hemos mencionado anteriormente, tenemos la 23.387, que es complementaria con la 386, en el cual vamos a tener todo lo que tiene que ver con los conceptos y principios. Primera recomendación, si vamos a tener un producto como la información y queremos que esté estructurada, estos son los estándares que ya están disponibles para facilitar una estructura consistente y que se puede interoperar entre las diferentes partes. Pero no todo se trata del producto. Entonces nosotros también necesitamos establecer un proceso consistente en el cual o bajo el cual toda la información pueda ser entregada de manera organizada, pero especialmente de manera oportuna. Ese proceso aplica para cualquiera de las etapas que vimos hace un momento. Y que si el proceso aplica para la estrategia, o que si el proceso aplica para el diseño, que si el proceso aplica para la construcción, o que se aplica para el uso. Tenemos una serie de estándares que facilitan el proceso. Particularmente los estándares que describen el proceso, tanto para la entrega de la información, ¿cierto? Entonces acá tenemos para la fase de entrega como para la fase operacional está la NTC ISO 19650. La parte 3 para la etapa operacional, la parte 2 para la etapa de entrega. Con esto que tenemos, que si vamos a contratar la producción de información, vamos a contratar diseñadores en las etapas de diseño, que si vamos a contratar constructores en la etapa de manufactura y construcción, nosotros podemos usar un estándar o el otro si vamos a trabajar operación y mantenimiento. Con ello, todos los que participan van a estar alineados bajo un mismo proceso. Complementario a ellas, complementario a ellas, hay una pregunta y la pregunta es, venga, ¿y cómo se debe entregar la información? ¿Hay algún método o algún procedimiento estándar? La respuesta es sí. Nosotros tenemos algo y es supremamente poderoso y es el manual de entrega de la información en la NTC ISO 29481. ¿Cómo entregar la información? ¿Cómo yo debo describir esa entrega de la información? Y que sea una descripción estándar, una descripción que quien participe o el contratista que yo traiga a mi empresa, o si yo soy un contratista de un consultor de diseño, por ejemplo, cuando a mí me entreguen el manual yo lo comprenda. ¿Por qué? Porque todos están alineados a un manual estándar que es el que se describe en la NT ISO 29481. Adicional a eso, es importante que empecemos todos a hablar un mismo idioma. Entonces aquí a nivel de proceso aparece una familia que es enorme. Aquí tenemos la familia 15686. En su parte 11 trae la terminología. Entonces, ¿cómo hacemos que todos hablemos un idioma similar? Venga, porque todos usamos unos términos similares. Entonces, en cuanto a la vida útil del activo, que es todo el ciclo de vida, reflejado en el uso, nosotros podemos también conectar con la terminología que nos propone la 15686. La 15686 también a nivel de proceso
nos trae dos buenas prácticas que son supremamente necesarias. La primera es la de auditorías y análisis de desempeño. Venga, estamos obteniendo el desempeño que esperamos durante el ciclo de vida, ¿cierto? Y por último, eh, ¿a qué debemos pasar entonces? Vamos a pasar al ciclo de vida como tal. ¿Cuál es la primera etapa del ciclo de vida del activo? El planteamiento estratégico. Entonces, ¿qué deberían tener en mente los estrategas o qué deberíamos contemplar como estrategas? Lo primero que debemos contemplar es que hay tres orientaciones básicas que se establecen en la práctica, que para ese proceso de gestión de la información es importante, es importante comprender que hay una evolución de la información que nos lo dice el estándar NTC ISO 19650 parte 1, que debemos tener un enfoque orientado a la seguridad. A veces todo el mundo se preocupa por producir, 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 pero no tenemos la mente tranquila para hacer una producción segura. Los estrategas deben siempre tener en cuenta que la seguridad, decía, hay un eslogan en las campañas que es la seguridad primero. Es importante que se tenga en cuenta eso. Y por último, a nivel de gestión del activo, como estamos hablando del ciclo de vida completo, en la parte 3 nos hacen una serie de sugerencias para tener una visión integral del ciclo de vida del activo. Entonces, a nivel de proceso, el estándar NTC ISO 19650, partes 1, parte 5 y parte 3 nos dan una orientación general de cómo podemos hacer y cómo podemos documentar un planteamiento estratégico adecuado. Luego tenemos la 15686, que es esta familia de normas, estamos hablando de 10 partes, la cual nos va a permitir establecer cómo evaluamos los datos durante toda la vida útil del proyecto. Entonces, no solamente se trata de pensar para qué me sirve el activo, sino qué datos necesito para que esa idea, ese plan estratégico funcione en el futuro. También de parte de la 15686, nosotros tenemos un marco general que debemos tener en cuenta. Son todos los principios generales, cómo predecimos la vida útil. Yo siempre creo que algunos estrategas tienen una dificultad y es con qué práctica o qué práctica sería funcional para predecir la vida útil. Ya tenemos disponible una práctica que me permite establecer cuál va a ser la vida útil de mi activo y de esa manera establecer unos parámetros que garanticen que esa vida útil se logre. Finalmente, tenemos una manera de planificar esa vida útil utilizando el BIM. Entonces ya tenemos una conexión directa del BIM a todo el ciclo de vida desde el enfoque de la vida útil. Esto a nivel estratégico. Después de la estrategia que sigue, después de la estrategia tenemos la planeación. Entonces aquí ya vamos a darnos cuenta que las normas empiezan a articularse en cada etapa. En la planeación, para la planeación, nos vamos a concentrar particularmente en el proceso de la fase de entrega. Entonces vamos a hablar de la ISO 19650 en la parte 2. Y naturalmente con la parte 5 siempre tener el enfoque a la seguridad. Entonces el apoyo a los planeadores está aquí. Una vez tenemos la planeación ejecutada, vamos a tener que abarcar todo el proceso de diseño y vamos a tener que abarcar las etapas de preconstrucción, construcción, entrega y cierre. Para ello, hay que recordar que debemos tener organizada y clasificada la información. Nuevamente hablamos de la 12006 en su parte 2. Debemos recordar el proceso de entrega. Entonces, noten que la parte 2 que viene de planeación continúa aquí, tanto la 9650 parte 2 como la 19650 parte 5. Y finalmente, debemos tener una medición del desempeño. Entonces podemos utilizar la 15686, parte 3 y parte 9 para estar midiendo el desempeño y evaluando cómo los datos que estamos usando son adecuados. A nivel del uso de lo que es operación y mantenimiento, con esto terminaríamos el ciclo de vida del activo, ¿cierto? Ya habiendo
hecho un planteamiento estratégico, ya habiendo hecho una planeación adecuada, luego habiendo ejecutado esa planeación en el diseño y durante la preconstrucción, construcción. Tenemos el uso, operación y mantenimiento. Entonces aquí es cuando aparece algo clave. Nosotros podemos utilizar toda la normativa y utilizar el BIM. ¿Por qué? Porque es que el BIM llega hasta la operación y mantenimiento y tiene unos grandes beneficios en operación y mantenimiento. En ese orden de ideas que tenemos la parte 3 del estándar, que es la que se encarga o la que nos establece un proceso adecuado y funcional para gestionar la información usando el BIM durante la operación, mantenimiento, renovación y disposición final. Y tenemos la parte 5 que nos mantiene la orientación a la seguridad. Alguien se pregunta, venga, ¿cómo podemos gestionar de manera segura la información? Nuevamente, ISO 19650 parte 5 lo facilita. Y cómo estamos evaluando el desempeño y retroalimentando todo el ciclo de vida, porque aquí viene algo importante y es que esto tiene que retroalimentar todas las etapas anteriores. Para eso, en la ISO 19, la NTC ISO 15686, en las partes 7, parte 9 y parte 10, nos permiten y nos orientan cuál es la manera adecuada, cuál es la buena práctica para estar retroalimentando y evaluando tanto los datos como el desempeño y cómo ellos pueden estar afectándonos hacia todo el ciclo de vida del activo. Hasta aquí tenemos un recorrido por las normas que tenemos disponibles en este momento, que contienen las buenas prácticas y que nos facilitan todo el ciclo de vida del activo. Entonces noten que dependiendo de la etapa en la que usted participe, hay una norma que le va a facilitar y definitivamente lo que tiene que ver con proceso y con producto es clave para que todos lo observemos en cualquiera de las etapas. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias a los dos por sus presentaciones. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer en este instante. Vamos a dar unos segundos para que usted la pueda hacer a través de nuestro chat. Recuerde que las presentaciones y la grabación de este evento se entregará en el transcurso de esta semana o en el transcurso de la próxima semana mientras nos carga toda la información en la plataforma. Y se enviaría a los correos que se registraron previamente. Mm, Bueno, por el momento no veo aquí una pregunta. Unos segundos. Bueno, ahí estamos igual proyectando los correos de nuestros profesionales. Mm, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, también desde normalización, desde Icontec, nuestro gestor Julián Hurtado ahí deja el correo para que también si se les presenta alguna duda, algún futuro, la pueden hacer por ahí. Bueno, pues por el momento no tenemos más preguntas. No sé si Julián, quieres concluir con algo, alguna recomendación final, alguna conclusión para ir cerrando con la presentación. Bueno, pues agradecer a todos quienes estuvieron conectados durante esta hora. Este tema de BIM, digamos que es muy importante por lo que les mencioné al comienzo, que hay una estrategia nacional BIM con la que se espera que a 2026 todas las licitaciones de proyectos en construcción se hagan solicitando la aplicación de esta metodología. Entonces, digamos que va a ser algo que se espera sea generalizado pues para el sector construcción. Y, y para esto, pues es de gran apoyo las normas técnicas que estamos trabajando desde el Comité Nacional y nuevamente la invitación es a que puedan vincularse y participar en el proceso. Perfecto, así es. Bueno, sin nada más que agregar, pues deseamos a todos una feliz tarde. Recuerden que la grabación la veremos apenas tengamos toda la información en la plataforma, la veremos en los correos que se registraron. Así que, sin nada más que agregar, deseamos a todos una feliz tarde y con Tech, huella de confianza. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Julián. Luz. Hasta luego.